Bueno, hoy estamos muy contentos naturalmente porque tenemos el privilegio de darle la bienvenida a los periodistas, a un colega, a Carlos Albert, colega periodista deportivo, y no solamente eso, sino fue futbolista y fue seleccionado olímpico en 1964. Estimado Carlos Albert, qué privilegio que estés aquí en Los Periodistas. Muy buenas tardes. Álvaro, Alejandro, el gusto es para mí. Ustedes saben que no solamente los quiero, los estimo, sino que les tengo un gran respeto como periodistas. Los admiro mucho y para mí es un gusto y la verdad un honor que me permitan platicar un poco con ustedes. Les mando un abrazo muy cariñoso a todos los que nos están viendo también. Me acuerdo cuando íbamos saliendo Álvaro Delgado y yo en el primer programa de radio, y creo que el primero que nos topamos era Carlos Albert, este señorón con toda la experiencia y tal, y el primero que nos topamos enfrente fue Carlos Albert, y agarró, me acuerdo mucho, a los dos, nos dio un par de palmas y nos dijo: ustedes tranquilos, relájense, hombre, la radio es platicar, tranquilos, porque Álvaro y yo obviamente estábamos muy nerviosos, estábamos muy aprensivos con lo que íbamos a decir ese día, y no se me olvida el gesto de Carlos Albert, así que pues lo abrazo igualmente con mucho cariño y sobre todo con mucho, mucho respeto. Y ahora que lo tenemos aquí a Carlos Albert, pues la primera pregunta que yo le quiero hacer y que responda con toda la libertad es: ¿en qué momento estamos, Carlos Albert, en los Olímpicos? ¿En qué momento está México en ahora mismo? Si hay oportunidad en el horizonte de lograr algo más de lo que ya tenemos, que no parece ser mucho, o cómo lo ve Carlos Albert. Mira, yo lamentablemente creo que más de lo que ya tenemos, sea poco o sea mucho, no vamos a tener. El deporte en nuestro país normalmente suele quedar en manos de decisiones a veces hasta familiares y no institucionales. No tenemos una forma de reclutar atletas, no tenemos un sistema que conforme grandes atletas y deportistas. Aquellos que se dan son garbanzos de a libra, son personas que se metieron al deporte en base a apoyos familiares, personales, al gusto, a la voluntad propia, pero no hay una institución como tal que cuide, que encauce, que lleve, que apoye, que promueva a los deportistas mexicanos en los grandes combates, en las grandes luchas, en las grandes posibilidades, como indudablemente son los Juegos Olímpicos. Tuve la suerte de ser un jugador olímpico porque el fútbol mexicano en aquel entonces lo conseguimos en base precisamente a eliminarnos en la zona. En fin, y tengo una de mis mayores satisfacciones, y lo digo de todo corazón, como deportista, fue el haber representado a México en los Juegos Olímpicos, que son, sin lugar a dudas, el cum laude de lo que es la posibilidad de un deportista para mostrarse a nivel internacional. Pero no es por falta de talento mexicano, no es por falta de talento personal, es porque no hay un sistema que encauce todo, insisto, todo el gran talento que indudablemente tiene el mexicano para cualquier cosa. Tú participaste justamente en los Juegos Olímpicos de 1964, justamente también celebrados en Tokio, donde ahora se están celebrando estos Juegos Olímpicos 2020 en el 2021. Han pasado tantos años, medio siglo, y hablo del tiempo, y hablo de la temporalidad y de esta de media centuria, porque
Después vinieron los Juegos Olímpicos de México 68, cuando México tuvo el mayor número de medallas, y parecía que podría generarse a partir de ahí una manera, una planificación para los Juegos Olímpicos venideros. No fue así, y fue hasta 2012, y hasta Felipe Calderón hoy se ufanó que México en su gobierno en 2012 logró 8 medallas olímpicas. ¿Qué le ha pasado a México, Carlos Albert, que no ha sido capaz justamente de planificar, y que esos garbanzos de libra, que hay muchos, pero que muchas veces no son debidamente encausados, pues no, obviamente, hacen que se entone el himno nacional en los diferentes Juegos Olímpicos? Miren, yo lo que creo, de lo que estoy seguro, es que el deporte no provocarse, ni producirse, ni fabricarse de la noche a la mañana. Un deportista, para llegar a niveles olímpicos, necesita prácticamente dedicar toda su vida a eso, desde muy pequeñito. Y en el panorama de la política mexicana, el deporte no existe como tal. O sea, para empezar, nuestro sistema educativo no incluye al deporte como una materia importante. Me refiero, por ejemplo, a lo que sucede en otros países, como en Estados Unidos, como en Alemania, como en Inglaterra, en donde el deporte es parte importante de la currícula estudiantil. Y además se cuenta, obviamente, y por lo mismo, con instalaciones que no son instalaciones que están sembradas por acá y por allá, sino que son instalaciones escolares, universitarias, varias, de todo tipo, que permiten las dos cosas: la consecución, la búsqueda y el nacimiento de atletas que están interesados en seguir, quienes los llevan, o sea, los maestros de educación física, los profesores, y el lugar en donde se tiene que realizar esa práctica deportiva. Sin ninguna de estas tres cosas en nuestro país, realmente aquellos que han llegado a sobresalir merecen un aplauso, pero a rabiar, porque están compitiendo en condiciones totalmente diferentes. No es lo mismo crecer en el ambiente deportivo de Estados Unidos, de Alemania, insisto, de Inglaterra, de Japón, que crecer en el ambiente deportivo de México, que prácticamente no existe. Los esfuerzos que se hacen para que una persona llegue a nivel olímpico son, y se necesita de muchos recursos, de mucho tiempo, de muchas competencias, de viajes a nacionales, a torneos locales, y después poco a poco internacionales. Y no hay en México muchas familias que lo puedan y lo quieran hacer. Entonces, no se debe de ninguna manera, a falta de talento personal, que el mexicano no pueda arribar a las medallas. No es verdad que el mexicano no pueda. Lo que pasa es que el mexicano no tiene cómo competir en igualdad de circunstancias ante los deportistas de otros países que cuentan con todo el apoyo, no nada más familiar, insisto, escolar, universitario, gubernamental, y es la única forma de que se puede llegar a unos Juegos Olímpicos a competir. Hay mucha polémica con respecto a Ana Gabriela Guevara. Obviamente, ella tenía una expectativa de 10 medallas, bueno, parece que no se va a lograr, pero también hay mucho cuestionamiento, Carlos Albert, sobre las federaciones. Se habla mucho sobre la corrupción de las federaciones. ¿Qué hay de esto? Es más, ¿qué son las federaciones? Mira, ese es un tema muy interesante, porque para llegar a los Juegos Olímpicos no se puede llegar por fuera de lo que es el sistema deportivo mundial. O sea, el sistema deportivo mundial está muy bien encaminado en cuestión, en primer lugar, en tu lugar de origen, en tu país de origen, vamos a pensar en un karateca. Se tiene que meter a un instituto de karate que esté asociado, que tenga el aval de la asociación o de la federación.
Esa Federación Nacional obviamente ya necesitó haber tenido el aval de la Federación Internacional de Karate, para que los sistemas, para que los eventos, para que las competencias, para que los sistemas de entrenamiento sean exactamente las mismas que en todo el mundo. O sea, el deporte se viene en derrama desde el Comité Olímpico Internacional, desde los grandes directivos de cada uno de los deportes, que tienen su reglamento de competencia, que tienen, etcétera, y vienen en cascada hacia todo el mundo. Cuando esto en algún momento se interrumpe o no se da, entonces ahí se rompe la cadena de posibilidades y se minimiza mucho la opción que tiene un deportista. Entonces, en México lo tenemos muy claramente marcado. En ocasiones vemos como 2 o 3 personas están luchando, no por el deporte mexicano, ni por ser los que manejan el presupuesto de tal o cual deporte. Y en esos infiernitos se nos va la pólvora, gastamos mucha energía, gastamos mucha dedicación en pleitos internos, para que yo soy el que manejo esta federación, que yo soy el dueño de este club, que yo soy el que tengo que llevar a esta atleta, que yo soy el que le impongo un entrenador. Gastamos mucho en eso porque no tenemos una buena organización nacional deportiva. El deporte, y lo digo con toda sinceridad y franqueza, en México el deporte no le importa un comino al gobierno, para absolutamente nada. No han querido insertarlo en el esquema educativo, tampoco lo han querido manejar por fuera. Por eso son garbanzos de a libra los que tenemos en el deporte mexicano. Aquellos que son dedicados, aquellos cuya familia los apoya, aquellos que tienen un gran amor por un deporte, que se dan cuenta que pueden sobresalir y que son tenaces y que buscan un camino de los muy poquitos que le presenta el México a los deportistas mexicanos de alto rendimiento. Son, en lugar de ayudarlos y apoyarlos, casi siempre los deportistas que buscan el alto rendimiento tienen obstáculos que cubrir y que saltar en lugar de apoyos que son los que se necesitan. Talento tenemos, millones y millones de jóvenes, porque este país está lleno de jóvenes. Tenemos millones de jóvenes, y de esos millones, que no me cuenten, por favor, Álvaro, Alejandro, que no hay 100 o 200 o 300 grandes deportistas. Por supuesto que sí, pero se necesita, insisto, caminos, apoyos, seguridad, etcétera, que lamentablemente en nuestro país no lo tenemos. El gobierno no se preocupa de él. Al gobierno no le importa el deporte, para nada. Bueno, a ti te tocó también ya ser servidor público en el ámbito del deporte en la Ciudad de México, y tienes, digamos, que experiencia en ese sentido, sabes lo que es eso. En este gobierno a nivel federal, ¿lo ves tampoco sin la prioridad de vincular al deporte con la educación, por lo menos en ese aspecto? Creo que recursos sí existen, o también son limitados. Son limitados por cuanto a la cantidad de cientos de miles de jóvenes que tendrían que estar practicando el deporte. Insisto, mira, cuando en un sistema escolar tú te das cuenta de que hay una primaria que no tiene una cancha de nada, que no tiene donde sus estudiantes salgan a un patio, ya no digas hacer deportes, sino hacer calistenia, 1, 2, 1, 2. Hay miles de escuelas en este país que no tienen un patio en donde los estudiantes puedan salir a hacer algo de deporte. Ese es el clásico ejemplo que pongo para que la gente entienda que el deporte no se puede provocar ni se puede valorar cuando no hay unas bases para que tu familia y tú lo puedan desarrollar. Maestros de educación física con pésima preparación. Entonces, si no tenemos grandes lugares, canchas, estadios, etcétera, si no tenemos profesores adecuados, si no tenemos programa gubernamental adecuado, ¿de dónde o por qué tenemos que esperar
que broten de la nada o de abajo de las piedras grandes deportistas. Entonces, esto es para mí lo más importante. México es un país lleno de jóvenes y de niños, con gran talento, con grandes posibilidades. ¿Pero en dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién pueden realizar un deporte que vaya en crecimiento? Que vaya, obviamente, que los vayan detectando y que digan, a ver, aquí está este niño de 14 años, de esta escuela de Chiapas, de Oaxaca, que tiene posibilidades en la gimnasia, que le gusta. Hay que traerla y hay que apoyarla. Nadie lo hace en este país. Eso no pasa. Son, insisto, esfuerzos personales, familiares, de algún maestro que por ahí descubre un talento y lo siguen, de algún gobierno local o que apoya, pero estamos hablando de muy pocas opciones, y es una lástima, porque en verdad que el mexicano tiene muchísimo, muchísimo talento para el deporte. Caray, bueno, pues otra Olimpiada y nos vamos a ir despelucados sin colores, como se dice. Pero lo único que yo les pido a la gente que nos deportista Adelante. Mexicano, que no diga que el deportista mexicano no puede, pero es que no, si no te dan las armas, los elementos para competir de igual a igual, y no me estoy refiriendo al uniforme, no me estoy refiriendo a los tenis, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a un sistema que te pueda apoyar, que te proyecte, que te dé la oportunidad de competir, de ir creciendo. Y en el camino, si no puedes, te vas quedando. Pero habrá muchos que sí van a seguir y van a llegar a niveles muy importantes de competencia y nos van a demostrar que en México el mexicano sí tiene forma de ganar muchas medallas de oro en Juegos Olímpicos, muchos torneos en cualquier tipo de deporte. Pero, sí, perdón. No, adelante, Carlos. Adelante. Estaba escuchando, activé el micrófono, pero en efecto, si no hay las condiciones justamente que se requieren para que haya la práctica del deporte de una manera, pues, que sea como una normalidad, pues difícilmente vamos a seguir. Yo quería decir hace rato, en una de esas conseguimos una 4ª medalla de bronce. En la selección de fútbol de México tiene esa posibilidad ante un equipo al que ya lo venció. Ojalá que se logre por lo menos esa 4ª medalla de bronce, Carlos. Ojalá, y sería producto de un deporte en el que obviamente el profesionalismo está presente. Los jugadores que nos están representando son profesionales, son jugadores que están en los equipos de la primera división, y eso demuestra que cuando se tiene la posibilidad de manejarse en un nivel en donde mínimamente te ofrecen lo que un deportista necesita para crecer, se puede y se debe hacer y se va a hacer, pero pues hablamos de deportes, insisto, de deportes, de muchas disciplinas deportivas que están absolutamente abandonadas. Por eso cuando algún jugador, algún atleta mexicano consigue algo, ya fuera de lo que es el fútbol, etcétera, hay que darle mucho valor, hay que darle mucho apoyo, hay que aplaudirlo mucho, porque no es fácil que en este país un joven, un niño, un joven, destaque en el deporte. Por eso inclusive algunos, y lo digo con un gran pesar, algunos deportistas mexicanos a lo largo de la historia han tenido que refugiarse en otros países y buscar la nacionalidad de otros países para poder competir en igualdad de circunstancias en estas magnas justas deportivas, ¿no? Ha sucedido en esgrima, ha sucedido en esquí, y ¿por qué están allá? ¿Por qué se ponen otro uniforme? Pues porque aquí no hay quien los apoye en ese deporte, porque aquí no hay ni quien los voltee a ver, vaya. Pero lo digo con todo corazón, es una pena que millones de niños y jóvenes mexicanos estén ajenos a programas deportivos que les darían otro tipo de vida, otro tipo de mentalidad, otro tipo de competitividad, porque el deporte es lo que te enseña, no te enseña nada más, te enseña a competir, te enseña a ganar, y eso lo puedes transportar
y lo vas a transportar forzosamente, perdón que me largue un poco, a tu día con día, a tu chamba, a tu negocio, a tu trabajo. Claro. El deporte forma personas competitivas en todo, no nada más en el deporte mismo. Ayer comentábamos el caso de Simone Biles, que pues nace en un núcleo familiar destruido, básicamente destruido. Termina en manos de su abuelita porque los padres son adictos a las drogas. Ella, pues de niña, la sacan de ese núcleo familiar y luego tiene opciones. No, aquí con Calderón la habrían asesinado, habría sido una de las víctimas colaterales o la habrían agarrado. Es decir, para que alguien la haya detectado y la haya puesto en manos de profesionales para convertirla en este fenómeno, que sí trae muchos problemas mentales, pues quién no en un mundo como este, pero para convertirla en ese fenómeno atlético que ha sido esta niña, pues se necesita un aparato detrás que te agarre, te empuje, primero te ubique, te rescate, te ponga en manos de alguien más que no sea la maldad, las drogas, la perversión. Eso es, digo, ahí están los casos en el mundo, Carlos. Así es. El deporte en la actualidad, ya no hay deporte individual, no existe el deporte individual. Hay competencias individuales, pero cada uno de esos grandes atletas que compiten en deportes individuales tiene atrás de sí a un equipo que le lleva las cuestiones físico-atléticas, alimentarias, de salud, que le resuelve los problemas de dónde tiene que entrenar, de a qué hora tiene que entrenar, que le va llevando de la mano en todo lo que es un programa. Cuando vas destacando, te envuelven en un programa que te ayuda. En México hay gran talento. Lo que pasa es que no hay quien te ayude, no hay quien te apoye, no hay quien te guíe. Por el contrario, hay muchos que te van a poner zancadilla. Muchos de los que presumen ser el presidente de tal federación, de tal club deportivo, son los primeros que en lugar de apoyar al deportista, buscan de dónde sacar un poco para ellos, de dónde viajar, de cómo viajar, de aprovechar el puesto para conocer el mundo. O sea, somos un país globero en el sentido deportivo, y esto es una lástima porque, insisto, un país con tantos millones de jóvenes. Es increíble que se piense que no tenemos la capacidad para ir a demostrar al mundo que somos competitivos en cualquier deporte que ustedes quieran. Carlos Albert, qué gusto platicar contigo, colega periodista, pero también atleta en los Juegos Olímpicos de Tokio, 1964. Muchas gracias por la oportunidad de charlar con el auditorio de los periodistas hoy. Álvaro, por favor, Alejandro, ustedes saben que los quiero muchísimo, que los admiro mucho, que para mí es un gustazo estar aquí y platicando del tema que me llena el alma toda la vida, el deporte mexicano. Muchas gracias, les mando un cariñosísimo abrazo. Abrazos grandes, Carlos Albert. Muchísimas gracias. Buenas noches.